Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la licenciada Carmen Esther Veloz. En breve conversaremos con ella. Como dije anteriormente, contamos con la presencia de la licenciada Carmen Esther Veloz. Licenciada, un placer. Igualmente para mí, muy agradecida de este espacio. Usted es psicóloga clínica. Psicóloga clínica, máster en psicología clínica y de la salud. Siempre que tenemos una persona por primera vez acá, sobre todo del área de la salud y la suya, que es bastante importante, que es la mental, queremos conocer a esa personita detrás de. Wow. Y me gustaría saber cómo fue que entre tantas áreas que hay, tantas carreras, usted llegó a la psicología. Sí, qué lindo. No me lo esperaba. Pero bueno, yo era bastante joven, iniciando la universidad. Recuerdo que siempre hubo en mí ese interés de entender la conducta. No de solamente saber cómo actuaban las personas, sino el porqué. El porqué de la conducta humana. Siempre sentí que había algo más en lo que la gente hacía, cómo se comportaba y cómo se sentía. Entonces, cuando estaba revisando en ese tiempo antes de salir de mis estudios de secundaria, me topé con la psicología. Ya había atravesado por un proceso terapéutico, mis 11 años aproximadamente, y dije, esto es lo que quiero. Exacto. Y desde mi primera clase en la universidad hasta mi última clase sentí que estaba en el lugar correcto. O sea, nunca sentí duda de que se iba a cambiar, sino me sentí totalmente plena y me di cuenta que estaba hecha para eso. Sí, tú sabes que desde que yo tengo pequeña, la psicología y tanto la salud mental y la parte de esta parte, la gente como que se restringía a hablarlo abiertamente. Sin embargo, estamos teniendo una apertura. ¿Usted siente que realmente esa apertura y esa aceptación está siendo bien recibida ya en nuestro país o todavía cree que se pueden encontrar obstáculos? Sí, yo creo que hemos tenido avances. Sí. Incluso a nivel, diríamos, de gobierno, nivel de decisiones importantes. Sabes que hace unos años cambiamos el modelo incluso de atención en salud mental a nivel público, de un modelo manicomial a un modelo integrado en los diferentes niveles de salud. Entonces yo creo que hemos tenido avances como sociedad y como nación. Sin embargo, todavía se necesita mucha psicoeducación, se necesita mucha educación en cuanto a la población. Todavía existe estigma, todavía hay discriminación. Hace un tiempo tuve la oportunidad de trabajar a nivel administrativo desde el Servicio Nacional de Salud. Y tuve la oportunidad de estar de cara a lo que es el sistema de salud en nivel general, no solamente en temas de salud mental. Y me encontré con estigma en el personal de salud. Y si el personal de salud tiene estigma, imagínense la población. Claro. Entonces todavía nos queda mucho por hacer. Ahora no podemos dejar a un lado el hecho de que se ha logrado. Y es gracias a espacios como este incluso, que ha tomado una voz en los medios de comunicación y ha tenido la valentía de hablar de salud mental. También personas del medio que han sido afectadas en salud mental, que también han tenido la oportunidad de compartir su experiencia y empatizar
con las demás personas, se ha visibilizado lo que es la salud mental y yo creo que eso nos ha ayudado mucho como país. Sí, pues precisamente por estos avances vamos a tocar un tema que yo encuentro que es sumamente importante, que es la salud mental en una era que es de consumo total digital. Lo primero que quería preguntarle es, ¿qué relación tiene una salud mental con toda esta digitalización y todo esto que manejamos diariamente? O sea, ¿cómo esto puede alterar la salud de una persona a nivel mental? Sí, es un tema bastante amplio, sí, pero fíjate que el consumo digital ya dejó de ser entretenimiento. O sea, sí, ya el tema del consumo digital pasó a ser integrado en la vida misma del individuo. Entonces, estamos en medio de una era que está hiperconectada, porque podemos desde aquí de República Dominicana conectar con personas o con eventos que pasan del otro lado del mundo. Sin embargo, también es una era donde hay personas con sobrecarga emocional, sobrecarga mental. Y evidentemente se ha estudiado la relación entre estos dos factores. Entonces, ya no vemos el consumo digital como algo que para pasar un momento, sino que es algo que está moldeando la forma en la que las personas piensan, está moldeando la forma en la que las personas sienten y obviamente cómo se comportan. Entonces nos damos cuenta ya que el consumo digital vino primero para quedarse, claro, para integrarse en todo lo que hacemos, destacando que no es que seamos enemigos de la tecnología es nuestra aliada y tenemos mucho que agradecer, pero no se trata de lo que es el consumo digital, sino la forma y cómo esto nos ha regularizado, primero a nivel individual y luego a nivel colectivo. Entonces hay estudios, muchos ya, que relacionan síntomas de depresión y ansiedad con el exceso de redes sociales, principalmente en niños y adolescentes. Ya hay estudios que relacionan problemas de atención, problemas de concentración severos con el consumo, por la forma en la que se consume. Entonces, evidentemente que este tipo de situaciones o de herramientas, pues está incidiendo directamente en la salud mental de la población en general. Sí, pero yo también entiendo que nosotros somos por naturaleza seres que somos muy sociables. Sin embargo, el tener estos aparatos 24/7 como que ha hecho que se desconecte del otro. Me conecto contigo a través del celular, sin embargo te tengo al lado, pero no llego a conectar contigo. Así es. Esto tiene que ver con ese exceso de consumo, tiene que ver con exceso de información, o sea, más o menos, ¿qué es lo que está provocando esto? Mira, era de hiperconexión, pero de desconexión emocional. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos necesitamos aprender a gestionar nuestras emociones. Parte de gestionar y regular emociones tiene que ver con ponernos de cara a ellas y aprender de ellas a autoconocernos. ¿Qué es lo que hace el consumo digital cuando no se hace de la forma responsable? Que se convierte en una anestesia emocional, un desvío. Entonces yo, en lugar de ponerme en contacto con mis emociones, encararlas, que es un trabajo incluso que tenemos que hacer como adultos, utilizo este consumo para desviar. Hay un nivel de estrés dado por muchos factores psicosociales bastante amplio, bastante fuerte. Entonces viene el consumo digital y se convierte en esa anestesia que el ser humano incluso utiliza día a día para poder, como diríamos, mitigar un poco lo que el estrés está haciendo. Entiendo. Entonces yo uso el consumo digital como un desvío para yo no tener contacto con esa realidad que es mi responsabilidad. Entonces nos ofrece, porque ¿qué pasa? Que no solamente es un consumo donde yo estoy viendo un material obviamente que está conectando con mis emociones, un material bien pensado, sino que también es un material que está monetizando. También. Entonces, detrás del material que estoy consumiendo hay intereses. ¿Y qué hacen los interesados en mi consumo que lo hacen cada vez más atractivo para mí? Entonces, ¿qué pasa? Hay algo muy importante que se da en el consumo digital y es que la neurociencia ya nos ayudó a entender el tema de ese sistema de recompensa que se activa con el consumo digital. Entiendo. El sistema de recompensa que está relacionado con la dopamina, que es la hormona del placer. Entonces, ese consumo que yo tengo no es un consumo vano, sino que hay una intencionalidad y me está dando cosas que yo estoy viendo como que son placenteras para mí, mi cerebro lo está asumiendo así. Entonces yo,
Desvío lo que es quizá difícil, que es encarar la realidad, buscar formas de regular mis emociones, buscar estrategias para manejar el estrés y consumo ese placer fácil a un clic. Entonces por eso se puede ser adictivo por el tema de la generación de dopamina, que está muy relacionado incluso con el consumo de sustancias también. O sea que consumir, hacernos adictos a un consumo digital y hacernos adictos a un consumo de sustancias, activa las mismas redes neuronales. Sí, claro. Entonces por eso es tan serio. ¿Y cómo nosotros podemos darnos cuenta de que estamos teniendo una adicción a ese consumo digital? Bueno, el malestar que te genera el no estarlo consumiendo. O sea, yo me pudiera poner a prueba, déjame durar un día sin consumir, a ver qué reacción me Vamos provoca. a comenzar con 30 minutos. 30 minutos, pero yo estoy creyendo que estoy diciendo un día que es un tiempo prudente, pero No. con 30. Sí, es que ya lo que pasa es que está tan integrado en nosotros el consumo que no nos estamos dando cuenta de lo que significa. Entonces ya el hecho de una persona tener 30 minutos sin saber lo que está pasando en redes sociales se convierte en un reto. Y las investigaciones demuestran eso, que ya no hay que durar o sea, el que dura un día, bueno, pues excelente, pero ya 30 minutos es un reto para la mayoría de la población. Entonces, este consumo desmedido, porque mire, en el cerebro hay dos sistemas, ¿verdad? Que son sumamente importantes, el sistema límbico y está la corteza prefrontal. El sistema límbico procesa emociones, corteza prefrontal se encarga de lo que es la razón, el entendimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona se expone a narrativas, o sea, que escucha, y a imágenes, el cerebro, lo primero que se activa es el sistema límbico para procesar emociones. Y luego entonces la parte racional que te hace a ti entender que es sano, que no es sano, que es real, que es irreal. El consumo que se está dando es muy desmedido. Estamos viendo un video de 30 segundos, ¿verdad? Vemos 10 videos de 30 segundos, 20 videos de 30 segundos, pasa muy rápido. No se llega a procesar la parte racional, sino solamente la parte emocional. El individuo va perdiendo la capacidad de reflexionar y de razonar. Y se queda en la parte emocional. Entonces, ¿qué pasa? Que como está la dopamina de promedio, ¿verdad? Que está por el medio, entonces se dan problemas también a nivel de la regulación emocional de la persona. Y hay diferentes áreas del individuo que se ven afectados con este consumo. Pero este consumo lo estamos teniendo desde un bebé. O sea, estamos hablando que ya chiquitito tiene una tableta, ya a nivel de la educación están integradas. Sí. Entonces, ¿qué está pasando con estos niños? Porque por lo menos yo pertenezco a la generación de todas las etapas, donde puedo tener quizás X desconexión. Ojo, no quiero decir que vayan adultos que ya tengan, que entiendan que su vida es el consumo digital. Pero ¿y entonces cómo manejo esto en un niño? Yo he llegado a una conclusión. La diferencia entre la generación que ya está digitalizada desde el nacimiento y aquellos que crecimos quizá sin estas facilidades es que nosotros vimos llegar la tecnología y la vimos llegar como una herramienta para facilitarnos. Ellos llegaron al mundo y se toparon con la tecnología como parte de la vida. Ellos no la han integrado como una herramienta como nosotros, sino como parte de su vida. Quedamos los adultos que somos los responsables de esa educación de niños, niñas y adolescentes en el uso responsable de esto. Y aunque parezca una tarea imposible, pero realmente es lograble con esa educación. El adulto tiene que ser modelador. Porque el niño, la niña, el adolescente no aprende con lo que tú le explicas solamente, sino con lo que tú le modelas. Entonces, una de las principales cosas que tiene que hacer el adulto es enseñarle al niño a regular sus emociones de manera sana sin utilizar otras herramientas digitales. Porque ¿qué es lo que pasa? Y esto sonaría como muy técnico, pero no, es el día a día. El niño llora y yo le doy la tableta para que se calle. Sí. Estoy enseñándole al niño que regule sus emociones con el uso de la tecnología. Pero es justamente lo que hace el adulto. Yo me siento ansiosa, me siento de alguna manera y que rápidamente busco el teléfono. Si estoy en una situación pública incómoda,
rápidamente busco el teléfono, porque también yo lo estoy haciendo de esa manera. Por eso es que siempre que hablamos del consumo digital, hablamos de la regulación emocional, y la gente lo ve como algo que está dividido, pero realmente no, porque el ser humano es integral. Sí, incluso yo estaba viendo en estos días, me llegó una reflexión de una persona que le quedaban 10 minutos de carga del celular y la ansiedad que le producía esos 10 minutos de carga del celular. Y yo me quedo como que se descargue, pero hay otra gente que el mundo realmente se le está acabando con esos 10 minutos. Así es. Y nosotros no obviamos la parte de que es una herramienta importante. Claro, es cierto, ya a nivel de trabajo, a nivel de promociones, claro, a nivel realmente de conectarte con el mundo, porque no es conectarte, antes nos conectábamos solamente con República Dominicana, pero ahora nos conectamos con el mundo. Así es, no es que si tú estás en la calle, la idea de que tu hijo que está en casa vas a perder comunicación con él y te genera un poquito de ansiedad, no estamos hablando de eso, sino el simple hecho de tú pensar que vas a perder el acceso que tienes a la parte digital y te genera todo eso de una manera desmedida, porque ahí es también que vemos, porque es que las emociones no son negativas ni positivas, son adaptativas. Entonces, cierto nivel de ansiedad y de preocupación no es que sea malo, es normal ante ciertas medidas, pero cuando esto ya te lleva a un nivel que tú no lo puedes controlar y que tú literalmente te sientes perdida cuando no tienes este acceso, entonces ya estamos hablando de que hay un problema. Y como hablábamos hace un momento del tema de cómo yo sé cuando tengo, el tema del consumo digital afecta a diferentes áreas de nuestra vida. Está, por ejemplo, la parte emocional, que es el cómo nos sentimos irritables, cómo nos sentimos ansiosos o tristes cuando no tenemos ese acceso, pero también cómo lo estamos utilizando para evadir emociones, como decía, como anestesia emocional, es una señal de alerta. Sí. También cuando ya está afectando la parte de mi autoestima, yo estoy comparándome porque en las redes sociales nos dan de todo y el consumo digital nos da de todo. Y sobre todo muchas mentiras que uno cree que son reales. Nos pasamos viendo vidas que son perfectas. Que son perfectas, matrimonios que son perfectos, hijos familias, que son perfectos, esposas que son perfectas, y uno se siente como que nunca llena todos los zapatos. Y realmente nunca lo vamos a llenar porque es totalmente irreal. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el cerebro? Que el cerebro, como te decía al principio, como es en la parte emocional y sensorial la que primero se procesa, luego es que puede hacer la diferencia entre la realidad y la mentira. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que ese consumo activa las mismas redes neuronales que activara si estuviera viviendo la experiencia real. O sea, lo que yo consumo, mi cerebro lo asume como mi realidad. Entonces, cuando esa realidad que yo estoy consumiendo no corresponde con la que yo estoy viviendo, me va a generar síntomas de depresión y ansiedad. Entiendo. Porque ciertamente yo no voy a poder llenar los estándares que me está ofreciendo las redes sociales. Entonces ahí mi autoestima se ve afectada, pero también yo siento que dependo de los likes y la aceptación que me da la gente. Si subo un video y tuvo menos aprobación de la que tuvo el anterior, yo me preocupo. Totalmente. Porque entonces, ¿qué está pasando? ¿En qué estoy fallando? Si yo siento eso, también es una señal de alerta. Si veo que mi entorno me está reclamando, vamos a prestar oído a lo que me dice mi pareja, mis amigos, mis hijos. Ya yo he tenido la oportunidad de ver hijos reclamándole a padres. Él solamente está en el teléfono, él no me presta atención. Está afectando también el área relacional. Y la parte cognitiva ni se diga. O sea, nuestra concentración, cero. Nuestra capacidad de prestar atención por mucho rato, nos cansamos al leer un libro, nos sentimos desinteresados en las cosas que tardan mucho tiempo. Hay un pensamiento acelerado y fragmentado, que es como que hay personas que han perdido la capacidad de mantener un hilo de pensamiento, muchas ideas constantes que no podemos manejar. Mi parte cognitiva también se ve afectada. O sea, cuando yo veo todas esas áreas que no están justificadas por otras dificultades, sino por el consumo de lo que estoy yo consumiendo en redes sociales, el tiempo que le dedico. Cuando de repente yo veo que pasaron 30 minutos, 1 hora, 2, 3, 4 horas, y yo digo, oye, pero me senté aquí y tenía que hacer tal cosa, pero mira cómo se me ha ido el tiempo. Y nos reímos, ay, caramba. 15 minutos más, 15 minutos más, 15 minutos te llevas 3 horas. Y a veces perdemos el sentido del tiempo. Entonces, todas son señales de alerta que yo debo decir, espérate, que hay un consumo problemático. Y hay una cosa que a mí me preocupa aún más, porque entonces ha entrado la IA,
que es un arma poderosa para mucha información. No estamos listos todavía. Pero de eso. repente me encuentro con que tengo una amiga en la IA. O sea, ya que mi desahogo es comunicarme con mis amigas, socializar, la interacción. Ahora nos vamos a... Hay personas que están teniendo interacción con la IA porque le da vergüenza hablar con los demás porque no vamos donde un personal, el personal adecuado, nos vamos al psicólogo, nos vamos al psiquiatra y nos estamos comunicando con una máquina. Así es, preferimos. Por el tema de la facilidad. Ajá. Porque yo tengo aquí una persona que, verdad, lo siento así, pero es una máquina. Sientes que es una persona porque hace empatía contigo. Sí, está preparada para eso, está pensada para que empatice contigo. Y por más que la misma inteligencia artificial te diga, soy una inteligencia artificial, ella misma está hecha para conectar con tus emociones. Y eso es lo que vale, es la conexión, el enganche emocional que hace. Entonces, tengo aquí una herramienta que me va a responder todo lo que yo necesite, sin tener yo que verme vulnerable quizá ante una duda que tenga, y también va a ser fácil, va a ser exacto. Es otra vez esa incapacidad que tenemos de esperar. Ya no toleramos el desconocimiento, incluso ahí se tiene un poquito que ver también con la parte de tener el control. Sí. O sea, yo siento que aquí estoy segura porque tengo la información que necesito y yo no voy a tener que razonar, ni que pensar, ni voy a equivocarme, y todo eso refuerza muchos temores y muchas cosas que tenemos que trabajar realmente en otro ambiente, pero es una parte emocional. Sí, pero también en las redes sociales ha habido una apertura donde todo el mundo da bueno y válido todas las informaciones que encuentran, aunque no sean del personal adecuado y no necesariamente sea real. Así es. Y ni siquiera van a una fuente investigativa para confirmar que eso que se está diciendo sea real o no. Me imagino que en su área se encuentran muchos de estos casos que de repente encuentran a alguien que está capacitado, pero sin embargo la persona sigue cayendo más en una depresión o sigue cayendo más en un cuadro de donde no puede salir. Así es. Y mira, como hablábamos al principio, el tema de la digitalización en cierto sentido nos ha ayudado, porque la gente se educa, la gente escucha temas que antes no escuchaba, pero entonces está la otra cara, que es que personas que no están capacitadas para hablar tienen la libertad de hablar. Y yo he recibido pacientes que por una parte, muy bien, ya están documentados, ya buscaron información sobre lo que tienen y llegan con una idea que hay que obviamente limpiarla en terapia, pero llego con otros también muy desinformados y preocupados, que han recibido una información errónea y han cometido incluso errores importantes por esas informaciones que reciben. Porque ciertamente es muy difícil establecer un filtro en las redes. Es muy difícil. Tú poder identificar quién, porque también hay un tema de, como decíamos, la conexión. Hay mucha gente que conecta con el público y cuando tú conectas es fácil que te crean. Pero sin embargo, cuando esas personas generalmente conectan con el público a través de la pantalla, no son capaces de hacerlo en vivo. Muchas veces pasa eso. Y también pasa que muchas personas que modelan una vida muy feliz y que, bueno, que se convierten en ídolos, vemos que son pacientes con una depresión importante. Totalmente. Que incluso terminan en el suicidio. Totalmente. Son muchos los casos de suicidio que hemos visto de influencers, que de alguna manera eran ídolos de muchas personas y mostraban esa vida perfecta de la que hablábamos, pero realmente no es así. Sí, y cómo nosotros pudiéramos darnos cuenta, sobre todo en esta generación que viene creciendo con toda esta digitalización, de cuando como padres, como tíos, como sobrinos podemos darnos cuenta de cuando alguien está cayendo en un proceso de depresión o de algún trastorno que le está afectando mentalmente y quizás porque lo vemos conectado en un celular no lo estamos percibiendo, pero me imagino que tienen que haber síntomas. Sí. ¿Cuáles serían más o menos estos que fueran una alarma? Hay señales de alerta que siempre están, y generalmente la familia es como ese principal entorno donde se pueden identificar. Hay cambios en el estado de ánimo. Personas que de repente no sonríen, están generalmente irritables, están más reactivos, se notan más molestos o más cabizbajos. Han dejado de hacer cosas que antes hacían. Era una persona que quizá por la mañana barría el patio y de repente hay 3 días y el patio no se ha barrido.
O es un chico que le gustaba ir a jugar básquet y de repente ya no sale a jugar básquet, sino que está trancado en su habitación. O sea, cambios en los hábitos, cambios en el estado de ánimo, e incluso en la forma en la que se comunican con los demás. Pero también se puede dar al revés. Hay personas que están más eufóricas de lo que antes estaban. Es ver esos cambios drásticos de ánimo. Obviamente la parte de la comunicación verbal, escuchar el tipo de palabras que dicen y prestarle atención, no tomarlo como que simplemente están inventando, sino tomar en cuenta algunas palabras negativas que la persona pueda comenzar a mencionar. El cambios en su alimentación y conducta del sueño. Si la persona de repente deja la mitad de la comida todos los días cuando antes se la comía toda, o se está comiendo en exceso, si notas que se acuesta muy tarde, se levanta muy temprano o dura todo el día durmiendo. Son señales de alerta que es importante que la familia comience a profundizar y a conversar con la persona sobre lo que está pasando en su vida. Sí. ¿Por qué las cosas que vemos en redes nos afectan tanto? Porque yo le voy a poner un ejemplo que yo tuve, que me di cuenta. De repente en la mañana yo me ponía a ver noticias cuando me levantaba y me pasaba el día entero mal humor. Y de repente yo misma dije, tengo que dejar de ver noticias en la mañana porque me está afectando. Déjame dejarlo para la tarde. O déjame dejarlo para si me llega la noticia. Si fuera obligatorio. ¿Por qué me afecta? ¿Por qué nos pasa esto? Justamente por lo que explicaba del tema del sistema límbico y cómo el cerebro lo procesa. Lo que el cerebro recibe a través de las pantallas lo asume como una experiencia. Entonces la experiencia, porque tenemos una habilidad maravillosa que se llama neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de adaptarse, crear nuevas conexiones neuronales dependiendo de a lo que se está exponiendo. Entonces, como eso que me estoy exponiendo constantemente, entonces moldea mis pensamientos, moldea mis emociones. Entonces, una persona que constantemente se expone a contenido de agresividad, de violencia, entonces comienza a percibir el mundo como un mundo caótico, como un mundo peligroso. Entiendo. Una persona, por ejemplo, que se expone a un contenido antivalores o ese tipo de vidas irreales, que se enfoca mucho en lo material, comienza a percibir el mundo como un mundo más superficial, donde las cosas materiales es lo que más importa, donde es lo que más vale para los demás, pero no es que sea la realidad, es que es lo que está consumiendo. Entiendo. Entonces nuestro cerebro, y eso se ha comprobado ya a nivel científico, se activan las mismas redes neuronales en la exposición a imágenes y a sonidos que las que se activan cuando yo experimento el evento. Y de ahí entonces nace la dificultad también a nivel cognitiva, porque mira cómo hacemos la conexión. Si mi cerebro reacciona emocionalmente ante lo que estoy viendo y yo me siento en el teléfono y lo primero que yo veo es un gatito y me da ternura, ay qué tierno, lo paso y veo una boda y me da tristeza, ay qué triste, lo paso y veo una muerte y me da entonces dolor, y entonces son todos esos estímulos que se van dando detrás de otro en mi cerebro, que también eso trae un desequilibrio. Entiendo, porque pasamos en cuestión de minutos de segundos, diría yo, y todas las sensaciones. Y no te das la oportunidad para la parte racional. Entonces ahí ves como primero el cerebro asume lo que estás consumiendo como su realidad y por eso te moldea como tus emociones y tu forma de pensar y tu forma de comportarte, pero a la vez estás recibiendo estímulos constantes y eso trae entonces esa dificultad para concentrarte, porque el cerebro se entrena. Entiendo. Entonces, si tú no entrenas el cerebro en leer 10 páginas al día, el cerebro no va a desarrollar la habilidad. Si tú lo sometes a 30 videos en un minuto, entonces eso es lo que el cerebro va a recibir. Y cuando tú te ves la necesidad de prestar atención, ¿qué va a pasar? Que no voy a tener la capacidad, porque no lo estoy entrenando. Todo lo contrario. Entonces, por eso es que este consumo afecta a tantas áreas del individuo, no solamente una. A través de la música también se pudiera tener este tipo de influencias en el temperamento porque que no solamente que estamos viendo lo que está pasando digitalmente, que a veces estamos haciendo algo pero estamos escuchando música y una canción te produce diferentes sensaciones. Así es. Otra vez la desconexión del aquí y el ahora. La desconexión.
Incluso la música influye tanto en el estado emocional de las personas que hasta se utiliza a nivel terapéutico, hasta con pacientes crónicos. Entonces sí, hay una influencia también a nivel emocional, porque es que la música es estímulo. Tiene texto generalmente, ¿verdad? Tiene discurso, o sea, información, conceptos que mi cerebro está escuchando. Igualmente estoy exponiendo el cerebro ante estímulos que no son neutros, sino que vienen cargados de emociones e historias. Entiendo. Incluso fíjate que la persona que está triste busca música que hable de tristeza. Totalmente. Para empatizar, porque hay una conexión directa. Entonces igual sigue siendo contenido que se le está dando a nuestro cerebro, tanto de lo que esté diciendo como también el ritmo que lleve. Esto también influye en la forma en la que yo me siento y también puede cambiar el estado de ánimo que tengo. Entiendo. Bueno, lastimosamente debemos irnos a la pausa, no sin antes dejarla con una pregunta para cuando regresemos. ¿Cómo podemos ir rompiendo estos patrones para tener más salud mental ante una era a la cual no vamos a poder parar? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud. Licenciada, la dejé con la pregunta de cómo podemos reeducarnos y sobre todo reeducar a esta generación que está viniendo completamente digital para desconectarnos de una era que no vamos a poder parar, para quizás ser personas que tengan más, no es amor propio, porque no tiene que ver amor propio, tiene que ver como poner esos límites entre lo digital y lo humano para poder desarrollarnos de mejor forma y no dejarnos afectar tanto de esta era. Muy importante. Y tomo lo último que mencionaste, quizá no tenga que ver directamente con amor propio, pero igualmente esto permea la parte de la autoestima, o sea que sí, incluso cuando trabajamos en la parte del autoconocimiento y de todo eso que tiene que ver con la autoestima, la persona adquiere mayores habilidades para tomar decisiones conforme a su propio bienestar. Porque ya no estamos hablando simplemente, como decíamos al principio, de pasar un rato riéndome con algo que hay en redes. No, hablamos ya de autocuidado, hablamos ya del cuidado de mi salud. Entonces, de alguna manera, también sería válido poder integrarlo con la percepción que tenemos de nosotros mismos y de cuánto valemos como individuos. Y para este tema de qué podemos hacer, hay conceptos claves. Me gusta mucho hablar de higiene digital. Higiene digital es yo poder hacer un uso consciente de las herramientas que tengo. Primero reconocer que son herramientas que están a mi servicio, no que yo estoy a servicio de ellas, no es que ellas deben manejarme ni controlar lo que yo hago día a día. Entonces, verlo como una herramienta, poder hacer como esa división y entender la importancia que tiene de hacer el uso correcto. El uso consciente es yo hacerme preguntas ante lo que estoy consumiendo. O sea, yo detenerme y decir, ¿esto que estoy consumiendo me beneficia, me nutre, me está desgastando? Hacer contacto con lo que estoy sintiendo, porque no nos detenemos a eso. Ahí está parte de lo que como lo utilizamos como anestesia emocional, de separarlo. No nos sentamos a decir, ¿cómo me veo después de que yo estoy en redes? ¿Cómo me siento? ¿Me siento mejor? ¿Me siento vacío? ¿Me siento triste?
¿A qué me estoy exponiendo? Esa es la primera parte, evaluar qué estoy consumiendo y qué está haciendo eso en mí. Y entonces luego hacer cambios que me llevan al equilibrio. Por ejemplo, muy recomendado no acostarnos ni levantarnos usando redes sociales ni nada que tenga que ver con lo digital. Y tenemos que sustituir la práctica por cosas que tengan que ver, que son actividades offline, como decimos, que tengan que ver con lo que está a mi alrededor, el aquí y el ahora. O sea, encontrar cosas que me conecten con las personas que tengo a mi lado y que me conecten con lo que tengo y conmigo misma. Sí. Porque a veces queremos simplemente dejar el consumo, pero hay un espacio que va a quedar vacío. Yo tengo que buscar con qué llenarlo. Y no se trata de estar siempre en algo, sino de recuperar lo que he perdido. He perdido lo que se hacía antes. Claro. Entonces, hay personas que le funciona hasta, por ejemplo, tener una matita en su casa para regarla, que la conecte. Desarrollar conversaciones profundas con las personas que tengo a mi alrededor. Quizá perdí el hábito de decirle un buenos días a la persona con la que me levanto. Cosas que se ven sencillas, pero que marcan la diferencia. Totalmente. Debo encontrar el ejercicio físico sumamente importante, pero desconectado de la parte digital. Encontrar actividades que yo pueda hacer con mis hijos en mi casa, cosas que sean más palpables, como la lectura. O sea, ese tipo de cosas, desarrollarlas. Hay muchas herramientas. La misma parte digital trae herramientas que nos ayudan a medir el tiempo en pantalla. Vamos a utilizarla, no es solamente para niños, también para adultos podemos utilizar. Evaluar en qué estamos nosotros prestando atención y dedicando nuestro tiempo, pero sin dejar de hacer el trabajo emocional. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos lleva a esa dependencia y a ese uso compulsivo y automático de redes sociales son dificultades emocionales no trabajadas. Hay cosas emocionales que tenemos, porque todos tenemos una historia y uno que otro puede necesitar ayuda con algún aspecto emocional que no estamos regulando, sino que estamos utilizando el consumo digital para regularlo. Vamos a dedicar tiempo, a invertir tiempo y también recursos en trabajar la parte de nuestra vida emocional. Y eso nos va a ayudar muchísimo a desconectarnos de esa era digital, no viéndolo como un enemigo, sino viéndolo como un aliado de mi salud mental. Hay herramientas, por ejemplo, yo desde que me aparece un video que no está conforme a mis valores, yo le doy no me interesa. No me interesa, para que el algoritmo que no esté interesado en tu salud mental para nada, entienda que lo que él entendió que tú consumiste, ahí se va. Claro, lo que el algoritmo quiere es tu atención. Totalmente. Que sea a precio de tu salud mental, no le interesa. Totalmente. No le interesa, entonces yo soy la que tengo que interesarme por mi salud mental. Yo soy la que tengo que darle a ocultar de manera intencional. O sea, no lo veamos como mero entretenimiento, no lo es. Está moldeando lo que siento, cómo veo el mundo y los lentes que tengo puestos para ver el mundo. ¿Cuál es la parte de toda esta digitalización que usted entiende que está afectando más la salud mental de los pacientes? Wow, es una pregunta bastante importante porque cada caso es distinto. Y a veces creo que el tema de la exposición de esas vidas perfectas es significativo. Sí, porque está estableciendo o ha establecido, diríamos, parámetros de lo que debe ser y lo que no, y no son parámetros sanos. Principalmente hasta el tema de las mujeres, con el tema de los cuerpos, la belleza. También están aquellas que quizás no sean muy inclinadas a la parte estética, pero sí a los logros. Entonces cuando veo que fulana de tal tiene tantos... este carro, tiene este reloj, tiene esta vida, tiene este esposo, tiene esta claro, ha alcanzado tanto y yo aquí supuestamente estancada, bajándome, porque yo pierdo la capacidad de ver lo que tengo, porque estoy muy enfocada en lo que tienen los demás. Pero yo pienso que esa parte de lo que también estos nuevos talentos nos han mostrado, de hacer 1 millón de pesos en 2 minutos. Es bueno. Y yo que tengo 30 años trabajando y no he podido comprar mi apartamento. Entiendo. Eso ha afectado mucho. Sí. Ha afectado mucho en el tema de la autopercepción, principalmente de esa población de 25 años hacia abajo. Le voy a presentar 2 casos que diferentes, pero al mismo tiempo se conectan.
Tenemos a una población de adultos con hijos, o sea, estamos hablando, y mucha exposición en las redes sociales, tanto de esa madre o ese padre y los hijos. Pero estamos teniendo también adolescentes, por ejemplo el mío, tiene redes sociales, pero no tiene una sola foto. Y es como que respétame mi privacidad. Independientemente de que lo consuman, mantiene su privacidad. ¿Qué está bien y qué está mal entre lo uno y lo otro? Porque son dos extremos. Pero en los dos extremos entiendo que puede haber una desinformación que me esté perdiendo como papá de ese adolescente, de lo que esté ocultando. Y como adulto, esta sobreexposición a que estoy poniendo a mi hijo y a mi vida en ese momento. Si te refieres a las personas adultas que exponen a sus hijos, ¿verdad? En redes sociales. Totalmente, o sea, a todo. Sí, sí, se hace mucho ese llamado, aunque la gente no lo acata, de proteger la integridad de sus hijos. Hay personas incluso que suben hasta el logo del colegio donde estudia el niño. Gravísimo. Tus hijos, la gente sabe dónde estudian tus hijos, dónde está ubicado el colegio, dónde te puede encontrar. Sí. Y ciertamente son menores que están bajo tu responsabilidad, pero igual tienen una individualidad de que ellos deberían poder aprobar o no que su presencia esté en redes sociales. Y como ellos no tienen todavía la edad para aprobarlo o no, no deberían simplemente aparecer por un tema de cuidado. Pero ahí volvemos a lo que hablábamos de la parte emocional, que no está siendo como cuidada, que hay en mí, que no he trabajado, que me hace sentir la necesidad de exponer mi vida con tantos detalles. Yo creo mucho en la familia. Y yo sé que es importante para mí, particularmente como individuo, es bonito e importante uno compartir que tú tienes una familia, que tú compartes, porque por ejemplo hasta como profesionales, la persona que te ve que tú eres una persona con valores familiares. Lo que es importante para mí, para ti tú lo quieres compartir, pero es cuando estamos en el exceso de que yo comparto todo lo que mi niño hace, de que yo comparto dónde mi niño va, dónde estoy con él. Entonces eso puede poner en riesgo la integridad de nuestros hijos y de nosotros también. Y a veces creemos que no estamos expuestos a eso, pero sí. Y la parte de los adolescentes, eso es como abrir una puerta a un mundo infinito. Porque es increíble. Los adolescentes le dan un uso muy diferente a las redes de lo que nosotros pensamos. Totalmente. Y a veces nosotros vamos a sus perfiles y los vemos vacíos. Pero a veces es un perfil que ellos quieren que tú veas. Porque tienen otro. Tienen uno alterno. Con nombres que nosotros ni nos imaginamos. Totalmente. Con imágenes que lamentablemente no nos imaginamos. Totalmente. Y también pasa que ellos, como tienen mayor desenvolvimiento con la parte digital, ellos utilizan otras herramientas y otras, diríamos, opciones de comunicación y de compartir contenido. Sí. Utilizan otras formas de enviarse imágenes en privado. O sea, que no es que ellos no se exponen, es que limitan hasta donde nosotros le vamos a dar seguimiento, porque ellos nacieron en esta era. Ellos saben de qué se trata esto. Y utilizan códigos también para comunicarse, escritos y también a través de imágenes, códigos para comunicarse. Es un mundo. Y entrar ahí es como con una contraseña. Cuando te toca la puerta es en contraseña y no hay forma de tú saberlo. Entonces a veces uno se siente un poquito desesperado. Sí, y preocupado porque uno no sabe lo que está pasando. Entonces es como una línea entre respetar su intimidad, pero también cumplir mi rol. Entonces yo creo que los padres deben concentrarse en darle una educación a sus hijos desde la primera infancia, basada en valores y lo que conocemos como la crianza efectiva, que sería todo un tema que abordar ahí, ¿verdad? Sí. Pero es como esa conexión antes de la corrección, que el hijo, la hija sepa que tiene un lugar seguro en su papá, en su mamá, que a quien yo pueda decirle cualquier cosa que me pase, porque hay cosas de las cuales no vamos a poder protegerlos. No lo vamos a poder protegerlos. Es como que enseñarle, esto existe, lo vas a tener que enfrentar, pero tienes que enfrentarlo de esta forma. Y que nuestra esperanza sea que nosotros seamos el lugar seguro para ellos, al cual ellos acudan cuando pase cualquier cosa, que no sea que ellos acudan a un coetáneo como ellos, a otra persona o al mismo internet, que vimos un caso en estos días de un joven que recibió instrucciones
sobre cómo suicidarse de la inteligencia artificial. Ajá. Entonces, creo que es eso, es crear en ellos esa confianza, que ellos sepan que somos un lugar seguro, que se cree esa conexión, que los valores, es como yo enseño, crío y educo en valores y luego confío en esa enseñanza y esa educación que yo di cuando yo no esté. Uh-huh. Porque no tenemos otra opción. A nivel de la educación, ¿usted entiende que falta para estos muchachos, estos niños que están creciendo en una era digital, que se necesitaría tal vez implementar desde el aula para que ellos tengan esa salud mental a la hora de estar enfrentando toda esta era digital? Porque esto no va a parar acá. Jamás. Ya la IA llegó, después de la IA yo veo la película de Terminator ahí. Realmente. Los robots ayudándonos, porque así como tenemos las nanas, vienen los robots. Ahorita. Y ya están en otros países más desarrollados. Ojalá que lleguen 400 años después para acá. Bueno. Pero, y estamos hablando de que qué se pudiera hacer a nivel educativo, o qué se necesitaría a nivel educativo para que estos adolescentes, para que estos niños tengan una forma más sana de desarrollarse a nivel mental. Educación emocional. Educación emocional. Que sea un currículum en cuanto a la parte educativa que preste atención a la parte de la salud mental. Que no se enfoque solamente en las habilidades que ellos pueden desarrollar, habilidades blandas para desarrollar la parte cognitiva y que puedan ser grandes profesionales, sino que se puedan ser también grandes seres humanos. Uh-huh. Que se vuelvan a abrir las puertas a la educación en valores en las aulas. Que se eduque en valores y que se les enseñe temas que tengan que ver con gestión emocional, literalmente. Porque es que un individuo sano tiene mayor probabilidad de hacer un uso sano de las herramientas. Claro. Entonces tenemos que criar individuos sanos para que puedan hacer un uso sano. Entonces esa salud incluye la salud emocional, la salud mental. Que se les enseñe gestión emocional en las aulas a los niños, que se les enseñe a mencionar sus emociones y cómo gestionarlas, cómo conversar sobre ellas. Uh-huh. Y que ellos entiendan que hay dificultades emocionales y dónde acudir, cómo funcionan mis emociones, que esto no es algo, cómo influye, porque es que estamos frente a una generación que no es tonta y que no acepta las cosas porque sí. Hay que explicársela. Es que necesitan una explicación y la hay. Uh-huh. Tenemos que estar capacitados para ofrecérsela. ¿Por qué tú puedes consumir tal contenido? ¿Por qué no? Porque eso es malo y punto. No. Porque moldea la forma en la que sientes, porque moldea la forma en la que piensas, porque si tu mente se entrena de esta manera, tú vas a responder de tal manera, que uh-huh. ellos entiendan y que abracen esta realidad y que puedan tomar decisiones. Uh-huh. Licenciada, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo y créame tan que rápido. Me quedé como con 400 preguntas. Me imagino, claro que esto sí. Tiene que tener una segunda parte. Claro. Pero tiene las cámaras para que dé sus redes sociales y su contacto para si alguien de la población desea ir a su consulta. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, yo estoy también como psicoterapeuta a nivel privado, me pueden contactar a través del 829-216-2534, pueden hacerlo por llamada o por vía WhatsApp, 829-216-2534 y me pueden encontrar también en Instagram como Esther Veloz. .psic, o sea, estherveloz.psicóloga abreviada, y ahí también podemos conectar. Hay que decirles, bueno, la salud mental es una parte esencial de nuestra vida como seres humanos y tenemos que abrir los ojos y entender que todo lo que consumimos de alguna manera influencia este nivel de bienestar emocional. Todos merecemos tener bienestar, pero también es nuestra responsabilidad consumir cosas que vayan pro a esta salud mental. Entonces vamos a hacer un uso responsable de redes sociales, vamos a identificar lo que estamos consumiendo, vamos a ver esto como una práctica de autocuidado, a conectar más con nuestro entorno, con lo que tenemos, y vamos entonces a hacer un uso más responsable de esa herramienta tan importante que es las herramientas digitales. Así que confiamos, ¿verdad?, en que lo que hemos compartido aquí, pues también puedan aprovecharlo. Bueno, de verdad que es un placer haberla tenido en nuestro programa y espero que se repita muy pronto. Claro que sí, un placer para mí. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud y hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez.
you.